Capicúa o palíndromo. Se dice que un número es capicúa si se puede leer de la misma forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, el número 23.432 es capicúa porque si lo leemos de izquierda a derecha se lee como 2, 3, 4, 3, 2 y si lo leemos de derecha a izquierda lo hacemos como 2, 3, 4, 3, 2. Exactamente igual. Los números siguientes también son capicúa. Por otra parte, esos números de aquí no son capicúas, ya que si los leemos de izquierda a derecha no coinciden con la lectura de derecha a izquierda. Por ejemplo, 6, 3, 6, 3, 8, 7 no se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, que sería 7, 8, 3, 6, 3, 6. Por otra parte, si en lugar de hablar de números hablamos de texto, de palabras o frases, estamos hablando de palíndromos. Un palíndromo es aquel texto que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, la palabra Ana es palíndromo. A-N-A de izquierda a derecha y A-N-A de derecha a izquierda. O yo hago yoga hoy se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y ojo rojo lo mismo. Mediante las dos tablas siguientes vamos a ver cómo funciona el algoritmo que calcula si un número introducido por el usuario es capicúa o no. En la primera tabla tenemos un número capicúa y en cambio en la segunda tabla tenemos un número que no es capicúa. Fijaros, cada número ocupa una posición. La posición 1 para el 2, la 2 para el 3, la 3 para el 4, la 4 para el número 3 y la 5 para el número 2. Lo que se trata es de mirar cómo funciona el algoritmo que calcula si este número es capicúa o no. Por una parte tenemos la variable num, que es donde introducimos el número que queremos estudiar si es capicúa o no. A continuación, dicho número, dicha variable num, la convertimos a texto y la guardamos esta variable número capi. Es el mismo número, pero en formato texto. Antes de empezar el programa, hay una variable inicio que apunta a la primera posición, al primer carácter o número, o carácter o dígito del número. Y por otra parte tenemos la variable longi que apunta a el último carácter o dígito del número. Por lo tanto, inicio apunta a 1 y longi apunta a 5. El valor para la variable longi lo tenemos mediante una función longitud que calcula la longitud de una cadena de caracteres. Y finalmente hacemos uso de una variable no coincide, una variable que inicialmente tiene el valor 0 y si después de hacer las comparaciones sucesivas encontramos que finalmente el número es capicúa, no coincide, continuará teniendo el valor 0. En el caso de que no coincida algún elemento, algún dígito del número con su simétrico, no coincide, se incrementará en una unidad. La manera de funcionar es la siguiente. Inicialmente comparamos lo que hay en la posición 1, es decir, lo que hay en inicio, con lo que hay en la última posición, es decir, lo que hay en longi. Por lo tanto, comparamos lo que hay en la posición 1 con el dígito que hay en la posición 5. Si son iguales, no coincide, continúa valiendo 0 y lo que vamos a hacer a continuación es incrementar. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es incrementar en 1 el valor de inicio y decrementar en 1 el valor de longi. Por lo tanto, tenemos que inicio valdrá 2 y longi valdrá 4. Y nuevamente volvemos a comparar. Comparamos lo que hay en la posición 2, es decir, la posición de inicio, con lo que hay en la posición de longi, es decir, con lo que hay en la posición 4. Si son iguales, pues no coinciden, no se incrementa en una unidad
Y por otra parte, en cualquier caso, inicio y longi se incrementa en una unidad y longi se decrementa en una unidad. Por lo tanto, inicio valdrá 3 y longi valdrá 3 también. Nuevamente se compara lo que hay en estas dos posiciones, resulta que claro, son iguales porque tanto inicio como longi apuntan a la misma posición, por lo tanto, si al final de todo no coincide, continúa valiendo 0, el número va a ser capicúa. Fijaos en el siguiente ejemplo, en el cual el número 28432 ya podemos ver que no es capicúa. Algunos valores sí que coinciden, pero otros no, como por ejemplo el que ocupa la posición 2, ¿no? Por lo tanto, en este caso, bueno, nuevamente tenemos el número, lo pasamos a texto, luego calculamos, el inicio vale 1, la primera posición, y longi vale la longitud, que es 5. Y comparamos lo que hay en el 1 con lo que hay en 5. ¿Son iguales? Perfecto. Entonces no coincide, nos incrementa y incrementamos inicio en una unidad y longi lo decrementamos en una unidad. Estamos que inicio vale 2 y longi vale 4. Comparamos estas dos posiciones. Si son iguales, nada. Pero en este caso, como son diferentes, 8 es diferente de 3. No coincide, se incrementará en una unidad. Y finalmente vamos a incrementar inicio en una unidad, inicio vale 3, y vamos a incrementar longi en una unidad, es decir que longi vale también 3. Comparamos si son iguales. Pero en este caso, cuando salimos de las sucesivas comparaciones, como no coincide, tiene un valor mayor que 0, es decir, concretamente en este caso vale 1, ha habido una posición que no coincidía, en este caso el número no es capicúa. En esta pantalla podemos ver el algoritmo que calcula si un número dado es capicúa o no. Inicialmente vamos a declarar las variables necesarias para el desarrollo del programa. Son las variables nombradas anteriormente inicio, la variable longi, la variable no coincide, la variable num, son variables numéricas de tipo entero. Decimos otra variable que es de tipo texto, denominada número capi. Es aquella variable que contiene el número una vez se ha pasado a formato texto, el número introducido. Empezamos el programa pidiendo al usuario que introduzca un número. Dicho número se guarda en la variable num y a continuación el número introducido se convierte a texto mediante la función convertir a texto. Y se guarda en la variable de tipos texto definida anteriormente, la variable número capi. En número capi, en estos momentos tenemos el número introducido, pero en formato carácter, donde cada uno de sus dígitos es un carácter. Podemos aplicar a una cadena de caracteres, como número capi, una función que calcula la longitud, es decir, el número de caracteres que contiene. Por lo tanto, en longi tenemos la longitud de lo que era inicialmente el número, que ahora es una cadena de texto. Si el número contenía 5 dígitos, longi contendrá un 5. Y inicio contiene un 1, tal y como se comentó anteriormente, y no coincide, que es una variable que si finalmente, después de desarrollado el programa, continúa teniendo un 0, no coincide, querrá decir que el número inicialmente introducido era capicúa. Si contiene un número mayor que 0, no es capicúa. En este momento vamos a entrar aquí en un bucle que lo que hace, tal y como hemos visto anteriormente, es recorrer de dos en dos cada una de las posiciones de la cadena de caracteres para comprobar si son iguales. La comparación se realiza haciendo uso de la función de cadena de caracteres subcadena. Tenemos, como os he comentado antes, la función número capi, que es una cadena de caracteres que contiene cada uno de los caracteres del número. Si yo aplico la función subcadena a esta cadena de caracteres, inicio, en este caso inicialmente 1,1, obtengo una subcadena que es formada únicamente por el primer carácter o primer dígito del número. Y compruebo esa subcadena, es decir, ese carácter,
con la subcadena del último carácter o dígito del número, empezando por la derecha, por el lado derecho. Si son diferentes, entonces es cuando incrementamos no coincide en una unidad y en este caso finalmente sabremos que al ser diferente de 0 no coincide, el número no es capicúa. En cualquier caso lo que hacemos es incrementar inicio en una unidad y decrementar longi en una unidad. Subimos arriba del bucle mientras, y como todavía si por ejemplo el número tenía 5 dígitos, el inicio que vale 2 y longi que valdrá 4, todavía inicio es menor que longi, volvemos a hacer la comprobación extrayendo la subcadena que ocupa del texto que ocupa la posición 2, el carácter que ocupa la posición 2 y el carácter que ocupa la posición 4. Si son diferentes, entonces no coinciden, lo incrementamos en 1 y en cualquier caso incrementamos inicio en una unidad, es decir, que inicio valdrá en este caso 3 y longi que valía 4, lo incrementamos en una unidad valdrá también 3. Por lo tanto, cuando hacemos la comparación digo, mientras inicio sea menor que longi, como inicio ya es igual a longi, incumplimos la condición para continuar el bucle, salimos y aquí vamos a comprobar hacer alguna comparación. Si número es menor que 10, quiere decir que el número vamos a solicitar que introduzca más de un dígito, es decir, que sea un número con 2 cifras. Y si no, lo que vamos a decir, comprobar si no coincide. Si no coincide, tiene un 0, entonces el número va a ser capicúa, y si no coincide, contiene un número diferente de 0, 1, 2 en adelante, el número no será capicúa.